En este tutorial de Excel vamos a aprender a crear gráficos y a utilizar algunas fórmulas básicas. Lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo de Excel. Este archivo lo pueden encontrar como un enlace en el video que les estoy compartiendo. Hacemos doble clic en el archivo y vemos que tiene unos datos, pero antes de centrarnos en los datos quiero que observen que hay 5 hojas de Excel que son como 5 pestañas donde dice actividad 1, actividad 2, 3, 4 y 5. Este archivo nos va a permitir desarrollar todo el tutorial sin tener que ingresar todos los datos. Empecemos por la actividad 1. En la actividad 1 podemos ver unos datos desordenados, es decir, no hay un orden por nombre del país o un orden por un valor, que en este caso es Producto Interno Bruto. Lo primero que tenemos que hacer para crear un gráfico comparativo es seleccionar los datos, haciendo clic en una de las celdas, en este caso en la celda superior, y desplazándome hasta la inferior, de modo que queden seleccionadas todas las celdas que voy a graficar. Después hacemos clic en insertar y buscamos un gráfico que en este caso es por columna y hacemos clic en este primero. El gráfico por columnas nos permite observar cuáles son en este caso los países con mayor Producto Interno Bruto. Pero ¿qué pasa? Como son tantos países, no se alcanzan a ver todos. Eso se debe al tamaño del gráfico. Si queremos, por ejemplo, que el gráfico sea más grande, tenemos que ir a una de las esquinas y buscar que se cree esta flecha que vemos acá. Hacemos clic sobre la esquina y desplazamos hacia el exterior de modo que podamos aumentar el tamaño del gráfico. Y aquí sí se pueden ver todos los países. Sin embargo, ¿qué vemos? Esto no está ordenado. Si nosotros quisiéramos comparar los datos, lo ideal es que esos datos estuvieran ordenados para saber exactamente cuál es el mayor. Digamos, aquí es muy fácil saberlo, pero por ejemplo entre estos que hay acá, Taiwán, Polonia, Australia, Indonesia, no sabemos muy bien, o entre estos que hay acá. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar los datos. Para eso simplemente venimos acá, seleccionamos nuevamente los datos, hacemos clic en la opción datos y aquí está un botón que dice ordenar. La idea es que ordenemos para este caso por el valor numérico, es decir, por el Producto Interno Bruto. Por eso dice ordenar por Producto Interno Bruto. Si quisiéramos por alguna razón ordenarlo por país, por el nombre del país, en orden alfabético, seleccionaríamos país, pero vamos a dejar Producto Interno Bruto. Y vamos a seleccionar por los valores que tiene ese Producto Interno Bruto y de mayor a menor, primero el mayor. Hacemos clic en aceptar y ya vemos que no solo nos cambió aquí el orden de los países, sino que también nos lo cambió en el gráfico. Ya podemos observar cuáles tienen mayor y cuáles tienen menor Producto Interno Bruto de estos 20 países seleccionados. También podemos hacer cambios sobre el nombre del gráfico y sobre los colores. Lo primero que podemos hacer es cambiar
el título que está acá, simplemente le hacemos clic como haríamos en Word o así, borramos los datos y le ponemos un título, en este caso puede ser Top 20, los 20 primeros países. También vemos que al seleccionar el gráfico aparece una opción que se llama herramientas de gráficos, y en diseño está la opción de cambiar el color. Yo lo voy a dejar así, pero algunas veces yo no necesito comparar tantos países. Tal vez yo solo necesite los 3 primeros países. Para hacer eso, seleccionar los 3 primeros países y hacer el mismo procedimiento, insertar por columna. Me aparece aquí un gráfico que es mucho más sencillo, más fácil de leer. Pero ¿qué vemos del gráfico? Que por ejemplo el gráfico está encima del otro. Entonces nosotros podemos jugar con esto haciendo clic en uno de los bordes, y cuando se vea la cruceta podemos desplazar el gráfico a donde queramos. Por ejemplo, yo quiero que el gráfico del top 20 se vea por acá más oculto, y aquí el del top 3 aparezca al lado de los datos. Si yo quisiera observar aquí este dato, o podemos hacer clic en esta barra horizontal y desplazar por toda la hoja. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar el título por top 3. Y vemos que ya los gráficos están así. Podemos cambiar los colores, pero hay otra cosa que podemos hacer. Si yo me equivoqué y seleccioné la cantidad de datos que no era, por ejemplo yo no quería seleccionar los 3 primeros sino los 5 primeros, yo lo que puedo hacer es hacer clic sobre el gráfico y aquí se ve con colores cuáles son los datos seleccionados, y yo haciendo clic sobre una de las esquinas en el que podemos ver que la flecha se ve en diagonal, yo puedo desplazar hasta donde yo desee, en este caso hasta los 5 primeros, y que vemos que el gráfico automáticamente cambia. Obviamente pues el título ya no sería top 3 sino top 5. Si yo deseo puedo agrandar el gráfico para que se vea mejor, y también podemos agregar unos datos adicionales encima de cada columna para saber exactamente cuáles son los valores. Si yo me paro encima de la columna, vemos que dice valor 14.660 para Estados Unidos, que es el mismo valor que hay acá. Pero vemos que aquí no se puede saber exactamente cuál es, solo sabemos que está encima de los 14.000 y muy por debajo de los 16.000. Lo mismo para China. China parece que estuviera en los 10.000, pero realmente está en 10.090. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar etiqueta de datos. Hacemos clic sobre alguna de las columnas y vemos que se seleccionan todas. Hacemos clic con el botón derecho del ratón y le
seleccionamos agregar etiqueta de datos. Automáticamente vemos que me sale los valores que teníamos. De esta forma es mucho más fácil leer este gráfico sin tener que ir hasta estos datos. Otra cosa que podemos hacer es cambiar el formato de los textos que tenemos acá y también la forma de estas columnas. Entonces lo que vamos a hacer para no afectar este gráfico es seleccionar el gráfico y copiarlo. Podemos copiarlo con control C o podemos hacer clic y decir aquí en copiar. Luego venimos acá en cualquier celda aparte del gráfico y hacemos clic en pegar. Vemos que se creó exactamente el mismo gráfico que teníamos arriba. Lo que vamos a hacer con este gráfico es que vamos a cambiar varias cosas. Por ejemplo, cuando vamos aquí a insertar columna, podemos seleccionar otro tipo de columna, por ejemplo una columna en 3D. Entonces vean cómo ya se ve el gráfico. O podemos seleccionar cilindros, conos o pirámides. Ya depende de lo que queramos reflejar en el gráfico. Yo voy a seleccionar cilindros. Pero aparte de eso, yo puedo cambiar el formato de estos textos, como lo haríamos normalmente yendo a inicio, poniendo por ejemplo negrita o cambiando el color por un color de fondo, en este caso es rojo, pero no es como adecuado, ponemos automático, pero podemos poner un color al texto que sea similar al color de los cilindros. También podemos cambiar el color de los nombres de los países. Lo podemos poner en negrita o en cursiva. Dejémoslo en cursiva. Podemos seleccionar las etiquetas, también cambiar el color. Incluso podemos seleccionar estas líneas horizontales y cambiar la forma en que se van a ver, haciendo clic en ellas y seleccionando formato de líneas de división. Aquí podemos ver que nos sale una ventana donde podemos seleccionar el color de la línea, en este caso está automático, pero podemos decirle que no va a tener líneas o que vamos a utilizar una línea sólida de un color definido, puede ser rojo, o podemos tratar de aclararlo para que la línea no compita con los otros elementos, de modo que se vea como más rosado. También podemos cambiar el estilo de línea. En este caso no podemos cambiar esto, pero sí podemos cambiar el ancho de la línea. El ancho se mide en este caso por puntos. También si deseamos agregarle sombras, pero lo vamos a dejar así. Por último solo nos faltaría cambiar formato del título, podemos incluso cambiarle el tamaño al título. Tengan en cuenta que hacer cambios en un elemento
puede afectar todo el gráfico, porque el gráfico, para que quepa, tiene que a veces cambiar otros elementos. Si yo agrando mucho el título, pierde protagonismo el gráfico. Entonces lo voy a hacer más pequeño.